Hola chicos, espero estén bien. Como les prometí, ¿cierto? Voy a dejar aquí un video que es bastante explicativo de más o menos cómo funciona este software PCI. Sí, que la mayoría ya lo tiene instalado y lo que no, también tienen un video de dónde sale y dónde lo pueden instalar, descargar, ¿cierto? Y es bastante liviano y simple. Entonces, este pequeño software a nosotros nos va a servir para poder emular como si nuestro pseudocódigo fuera ejecutado. Entonces quiero dejar algunas cosas claras. Lo que vamos a hacer no es un programa, porque no está escrito en un lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Pero sí PCI nos permite ejecutarlo y engañarnos un poco y entusiasmarnos con esto de la programación porque ejecuta nuestras instrucciones como si fuera un programa. Entonces, lo primero que quiero decir es que tienen que recordar que el pseudocódigo es un lenguaje falso. De hecho, pseudo significa falso, según la RAE. Entonces, como lenguaje falso, tiene algunas, la gente o las diferentes instituciones se han puesto de acuerdo para tener algunas convenciones sobre cómo utilizar un lenguaje falso. Entonces, si ustedes se fijan acá en configurar opciones de lenguaje o de perfil, están todas las que ustedes tienen, donde no sé, diferentes instituciones de educación han dicho, nosotros lo vamos a usar de esta manera, que es más cercano, por ejemplo, a la programación. Algunos, por ejemplo, han dicho, no, vamos a usar un lenguaje que siempre después de cada instrucción tengan que poner un punto y coma, porque eso es más parecido a lo que es Java y eso van a aprender los estudiantes después. Pero en mi caso, yo les quiero preguntar qué flexible sirve. Sí, porque nosotros queremos entender la lógica. Entonces, desde el punto de vista de la lógica, flexible va a ser súper bueno. Entonces, fíjense acá que en esta columna de la derecha de la pantalla, ustedes van a ver las tres primeras instrucciones que nosotros ya hemos visto. La primera es escribir, ¿cierto? Y nos dice aquí que la instrucción es escribir, y aquí al ladito el argumento, lo que necesita escribir, sería el mensaje que quiero mostrar en la pantalla, ¿cierto? Algo como quédense en casa, ¿sí? ¿No? ¿No? Entonces, si yo pongo ahí a este botón de arriba, eh, el botón verde de ejecución, lo que va a ocurrir al fin y al cabo es que me va a mostrar la pantalla de ejecución, que es la que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? Es una ventana, ¿cierto? Que vendría siendo la interfaz de comunicación entre este pseudocódigo y el usuario, y me está mostrando específicamente el mensaje, que el mensaje no es más que el que yo escribí, ¿vale? Entonces, eh, esa era la primera instrucción. La segunda instrucción es leer datos. O sea, si yo le pregunto a alguien ahora, yo quisiera hacer una pregunta, ¿cierto? Que un pequeño algoritmo que interactuara un poco con el usuario. Y yo quiero saber si el usuario, ¿cierto? Tiene quiere ingresar algún valor. Por ejemplo, preguntarles cuántos días de cuarentena lleva el usuario, ¿vale? Entonces, si yo quiero ingresar a mi algoritmo un valor desde el usuario, lo primero que tengo que definir es definir una variable que va a ser días como número y lo que nos va a permitir es que voy a tener este espacio donde voy a poder guardar lo que yo quiera, que en este caso son la cantidad de días en cuarentena. Entonces fíjense que nosotros ponemos escribir y hacemos la pregunta, ¿cuántos días llevas en cuarentena? Pero de verdad, ¿cierto? Y con la instrucción acá abajo, ¿sí? Con la instrucción leer, nosotros nos va a permitir, nos dice que va a leer el valor que ingresa el usuario y lo va a guardar ¿dónde? En la variable días que nosotros previamente la teníamos creada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo único que hace eso, pero pongamos otro mensaje también para hacerlo más interesante, donde nosotros evidenciamos, ¿cierto? Que estamos capturando el valor y pongamos llevas, llevas eh, eh, llevas, llevas en cuarentena, ¿vale? Y aquí al lado, separado con una coma, le vamos a poner el nombre de la variable. Fíjense que cuando el mensaje que va entre comillas es el que se muestra tal cual como lo escribimos, y la variable que no lleva comillas lo que debería mostrar es el valor, ¿cierto?, que tiene guardada la variable en ese momento. Entonces, vamos a ejecutar acá arriba, ¿sí? Entonces nosotros ahí ejecutamos. Y finalmente lo que pudiésemos ver cuando ejecutamos es, perdón, vamos a ejecutar, ¿cierto? Ahí, y lo que nosotros deberíamos ver, ¿sí? Específicamente en nuestra consola, ¿sí? Nuestra consolita de ejecución,
que ahí ustedes la van a visualizar. Ahí está, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver la consola de ejecución que nos está haciendo la pregunta de cuántos días lleva en cuarentena. Entonces, una vez que nos hace esa pregunta, lo que nosotros hacemos, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es específicamente tratar de ingresar el valor correspondiente a esa pregunta, nada más que eso. ¿Sí? Ahí está. Entonces yo voy a decir llevo 20. Entonces fíjense que ingreso el 20, le doy enter y me aparece inmediatamente el mensaje que llevas en cuarentena 20. ¿Sí? Que es más o menos lo que nosotros habíamos puesto ahí que queríamos que hiciera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros generemos este tipo de algoritmos, es sumamente importante que identifiquemos muy bien qué es lo que me tiene que ingresar el usuario, porque específicamente, dependiendo de lo que me ingrese el usuario, es la cantidad de espacios de memoria, de variables que yo voy a tener que definir como número, ya sea para recibir esos valores o si yo tengo que hacer algún tipo de cálculo, ¿vale? Entonces, fíjense ahora que ahí teníamos nuestras dos primeras instrucciones, ¿cierto? Escribir y leer. Pero después tenemos el asignar, que el asignar es cuando ya queremos hacer algún tipo de operación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo quiero hacer un ejemplo sumamente importante, o sea, no sumamente importante, pero bastante entretenido, que ya lo habíamos trabajado, o yo lo he trabajado muchas veces en diferentes cursos, y que es interesante. Por ejemplo, calcular el índice de masa corporal de una persona, ¿ya? Entonces, el índice de masa corporal de una persona se mide con o se calcula, perdón, con esa fórmula que está ahí, que es el IMC, y se calcula en base al peso dividido por la altura al cuadrado en metro la altura, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que esa es específicamente la fórmula y yo quisiera un algoritmo que fuera capaz de calcular, ¿cierto?, el índice de masa corporal, yo sé que tengo que recibir desde el usuario su peso y su altura, ¿no? Entonces, vamos a empezar con definir h de altura como número, ¿cierto? Y vamos a definir p de peso como número. Esos son los dos valores que nosotros vamos a recibir. Pero además nosotros vamos a hacer un cálculo. Entonces necesitamos definir una variable que se llame IMC para que en ella podamos guardar, ¿cierto?, el cálculo que nosotros vamos a hacer. Entonces, con eso definimos nuestras primeras variables. ¿Qué necesitamos ahora? Comunicarnos con el usuario y pedir los valores que necesitamos. Ingrese su peso. ¿Sí? Y vamos a leer el peso en P. Vamos a decir después ingrese su estatura. ¿De acuerdo? Y lo vamos a leer en H. ¿Sí? Hasta ahí súper bien porque es lo mismo que habíamos hecho antes. Pero ahora viene la parte que dice asignar o proceso, que es esta expresión donde dice variable, expresión. La variable donde yo quiero guardar en IMC y la expresión que yo quiero guardar es la que dice ahí específicamente la fórmula, ¿cierto? La fórmula me está diciendo que el IMC se calcula en base al peso partido por la altura al cuadrado. Súper. Entonces, aquí lo primero que tengo que quiero dejar claro es que este como símbolo menor que con el guión medio es exactamente en flexible que el igual, ¿ya? El igual de asignación, o sea que a la variable que tengo en la izquierda, que es IMC, le quiero asignar lo que yo tengo en la derecha, que es prácticamente es el peso, ¿cierto? Dividido, y aquí quiero que vean en la parte izquierda de su pantalla, vean que tenemos todos los operadores matemáticos, aritméticos disponibles, ¿ya? Entonces, aquí hay una parte donde dice cómo calcular al cuadrado y se calcula con ese símbolo que es potencia. Entonces, yo lo marco. Entonces, digo que yo quiero la altura al cuadrado, ¿no? Y ahí voy a estar calculando, ¿cierto?, mi índice de masa corporal. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. ¿Y qué tiene que hacer un algoritmo después? Un algoritmo no tiene razón de ser si no me entrega una respuesta. Entonces lo que necesitamos nosotros
es que el algoritmo me diga su IMC es, y aquí específicamente, ¿cierto? Me muestre el cálculo, que yo lo tengo guardado en la variable IMC, ¿cierto? Así que ahí debería funcionar. Vamos a ver si funciona esto, lo ejecutamos. ¿De acuerdo? Les voy a mostrar ahora cómo se ve la ejecución. Denme un segundo. Y ahí está nuestra ejecución, ¿vale? Fíjense que la voy a mover un poquito ahí para que se vea mejor. Fíjense que lo que nos pregunta, nos dice que ingrese su estatura, ¿no? A ver, dice ingrese su estatura. ¿Cuál es mi estatura? 1.8. Perdón, le puse ingrese su peso. Lo voy a reiniciar para que esté. Ahora sí, ingrese su peso. 85. Ingrese su estatura. 1.8. Y me dice que mi índice de masa corporal es 26.2345. Lo cual, no sé, yo creo que está bien. No sé qué dicen ustedes, pero debería funcionar. A lo mejor ustedes pueden probar su propio peso, ¿cierto? Para ir viendo si está haciendo bien el cálculo o no. Pero ahí tendríamos esta primera parte. Pero si ustedes se acuerdan, o han ido alguna vez a pesarse a estas maquinitas que están en las farmacias, cuando uno se pesa, nos dice el IMC, pero además nos entrega información sobre el rango, sobre la clasificación. Entonces, ¿para qué nos entrega esa información? Para ver si estamos bien, estamos intermedios, estamos sobrepeso, ¿no? Y ese cálculo se hace en base al rango que tenga el IMC. O sea, si el IMC es muy alto, va ahí, dependiendo de, va a ser el nivel que uno pudiese estar. Pero eso es para el próximo video, porque en este video solamente me interesaba recordar, ¿cierto? Cuál era la parte del cálculo, donde nos quede claro cuál es la entrada, ¿cierto? Cómo yo tengo que definir las variables para poder guardar los valores, cómo tengo que pedir los valores a través del escribir, cómo tengo que leer los valores a través de la instrucción leer, y finalmente que yo puedo estar específicamente generando operaciones dentro del mismo algoritmo, que en este caso la operación era un cálculo aritmético, que es más o menos lo que hemos visto hasta el momento. Sí, ahora una última cosa que recuerden, que se las voy a poner en otro video de todas maneras, pero ustedes con el símbolo que tienen ahí al lado de esos piecitos, ustedes pueden ver específicamente el diagrama de flujo de su pseudocódigo, ¿vale? Ya pues chicos, los dejo, que estén muy bien, cuídense harto y espero hayan entendido este video.